Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al mausoleo de los horrores. Como sabemos, muchas veces existen conductos, objetos para ser más específicos, que canalizan eventos paranormales. ¿Con qué motivo? No acabaríamos si nos ponemos a teorizar sobre esto. Nos toca ir aprendiendo con cada experiencia que escuchamos, que nos cuentan por aquí, para darnos una idea de lo que en ocasiones le llega a pasar a la gente. ¿Quieres saber a qué me refiero con esto? Pues aprovechemos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos con una persona que prefiere mantenerse anónima desde Chihuahua, México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Por un par de años estuve en un bazar de caridad que hay cercano a mi colonia para prestar mi servicio a la iglesia a la que acudía. Por eso mismo quiero mantenerme como anónima. No quiero que sepan que ando contando estas cosas. Igualmente, no voy a decir cuál iglesia es o cuál bazar es. Mi motivo no es perjudicarlos, sino contarles lo que pasó ahí. Este lugar es como una cadena de bazares, donde la gente dona algunas cosas en buen estado, o al menos aceptable, para que puedan venderse a un precio accesible. Y este dinero va para, fundaciones de niños, personas enfermas y más cosas que hace la iglesia con el dinero. Estando ahí, nunca sabíamos qué nos iba a llegar como donación al bazar. Te encuentras con toda clase de objetos, y claro que existe un filtro sobre lo que no se puede aceptar, evitando abarrotar el lugar de cosas innecesarias, y pues sí, iba mucha gente a donar ahí. Sin embargo, debido a contratiempos y a cómo se hacen las cosas en muchas partes de México, muchas veces no se aplica el filtro de manera correcta, con tal de recibir lo que sea, ya que, aunque no debería decirlo, algunos empleados y sobre todo los jefes toman ciertas donaciones para quedarse con ellas o revenderlas por fuera sin reportarlas en el bazar, dejando lo menos llamativo ahí, que si bien no es habitual, sí ocasiona que nos quedemos con objetos difíciles de vender. Una vez explicado esto, me gustaría compartirles un par de anécdotas que ocurrieron ahí, durante el tiempo que estuve en ese bazar. Lo primero que les quiero contar se relaciona con lo que parecía ser como una decoración o adorno que nos llegó de otro bazar, de la misma asociación, a unos kilómetros de ahí. Y esto fue en una ocasión que hicimos un intercambio de objetos para ver si se vendían en otra locación, y ellos también nos pasaban algunos. El día que llegó solo dejamos todo en la bodega, ya que teníamos otras urgencias que atender. Lo curioso fue que al día siguiente llegó un hombre de unos 40 años, algo inquieto, ya que no dejaba de darle vueltas al local, buscando y buscando entre lo que teníamos, hasta que después de unos 20 minutos nos preguntó si había llegado un objeto, una decoración, a cómo sonaba, el cual él lo describió como un óvalo en color rojo óxido, que asemejaba la forma como de una semilla, con un tamaño de unos 30 centímetros, un peso de unos 4 kilos que reposaba en vertical sobre otra figura que simulaba ser un plato un poco hondo del mismo color. Sí, algo bastante peculiar. Aunque he visto toda clase de decoraciones en el bazar que no me extrañaba la forma de eso. Nos dijo que era un artículo muy personal que su exesposa donó por accidente después de separar sus bienes tras el divorcio. Desconocía si lo hizo de manera intencional o si simplemente no se dio cuenta, a lo que nosotros le pedimos información sobre esa donación, de cuándo lo habían llevado, ya que no habíamos visto algo así. Y nos dijo que hacía casi un mes de que lo llevó. Luego nos dijo que no había sido en este bazar sino en el que recién nos habían enviado las cosas, solo que como él apenas se había dado cuenta, fue a buscarlo y le dijeron que lo mandaron para acá. Así que mientras uno de mis compañeros y él lo buscaban en la bodega, él ofreció a darnos a cambio una aportación económica para compensar que se lo pudiera llevar de vuelta. Y mientras tanto, yo llamé al otro local para asegurarme de que ellos no lo hubieran vendido, y no sé, le mintieron al hombre para deshacerse de él. En cuanto me respondió una compañera,
identificó inmediatamente esa decoración, tanto así que cuando supieron por lo que estaba preguntando, noté un tono de molestia en la chica con la que estaba hablando. Me dio más detalles sobre él, así como los datos con los que lo registraron, e incluso me explicó cómo fue que lo emplayaron para que lo halláramos rápido. Le di las gracias por su ayuda, pero hubo un silencio raro. Sentí que mi compañera quería agregar algo más, aunque no le salieran las palabras, y le pregunté si era todo. Y yo no imaginaba que me iba a contar algo así. Me pidió de favor que le preguntara al hombre acerca de la pieza, que para qué era. Aunque sí sentí esta petición muy invasiva, le dije en voz baja por llamada que no le podía preguntar eso. Ella lo entendió y se disculpó. Le expliqué a mi compañero cómo estaba esa decoración emplayada. Ahora solo tenían que ir a buscarlo a la bodega porque sí lo habían enviado. Era cuestión de encontrarlo nada más. Y él se fue a buscarlo mientras el señor esperaba. Y mi compañera me empezó a contar por teléfono. Me dijo que desde que eso había llegado ahí, creía que era su imaginación, pero de pronto todos empezaron a llevarse mal, teniendo discusiones seguido por cosas bien banales. Estaban todos tensos ahí, pero ella no había notado ese detalle. Vaya, sí, pero nunca hizo la conexión con nada, hasta que empezaron a pasar cosas raras. Ella me contó que en una ocasión, ya anocheciendo, cuando estaban a punto de cerrar, fue a la bodega para un breve conteo de lo que quedaba. Pero casi al terminar, vio cómo la puerta se cerró de golpe, dejándola encerrada, y le habían apagado la luz por dentro, porque ella sí escuchó el interruptor. Ella rápido pensó en que le estaban haciendo una broma, pero nadie de ahí se llevaba de esa forma, de verdad. Aparte, solo estaban ya una señora y el chico que se llevaba las llaves, y me juraba eso, que no jugaban bromas así, ni de ningún tipo. Comenzó a hablarles a sus compañeros para que le abrieran por fuera. Sin embargo, mientras esperaba que lo hicieran, porque los oía allá hablando lejos, cerca de la entrada o por la recepción, diciéndole que sí, que ya iban, ella escuchaba que ahí, adentro de la bodega donde no podía ver por la oscuridad, alguien andaba caminando. Ella empezó a gritarles fuerte para que se apuraran. Ya le habían contestado que iban en camino, pero ella decía que esos pasos que estaban ahí con ella ahora sonaban como si estuvieran corriendo. Le abrieron en ese momento y ella salió diciéndoles que había alguien ahí. Estuvieron intentando encender la luz y no se dejaba, como que se había fundido, pero luego de varios intentos en el interruptor, encendió. Pero no había nadie más. Y ahí no había otra puerta más, solo donde estaban ellos. No supieron qué pasó esa noche, pero sí se quedó muy asustada, tomando como la mayoría, creo. Esto como que pudo ser el aire o cualquier otra cosa, aunque no tuviera sentido. Me seguía contando, mientras buscaban todavía la decoración del señor, que uno de sus compañeros esa misma semana, pero no el que se quedó esa noche que le ocurrió eso, otro, le dijo en confianza que escuchaba cómo lo llamaban por su nombre constantemente, ahí en el bazar. Pero él solía ignorarlo, pensando que solo querían molestarlo jugando, hasta que en una ocasión se hartó, y siguiendo esa voz que solo decía su nombre, y parecía como que iba recorriendo el bazar. Y cuando no había clientes, este lugar estaba muy solo. Era grande, yo fui una vez, y apenas tenía 3 o 4 empleados por turno. Así llegó a la sección de decoraciones, donde estaba la del señor. Anduvo caminando por ahí para ver si escuchaba algo, saber dónde estaba quien le estaba haciendo esa broma. Y escuchó cómo le susurraron su nombre. Volteó y dijo que pudo ver el rostro de su abuelo, fallecido, pero en un estado muy mal, descompuesto, en uno de los espejos que estaban a la venta. Decía que este reflejo le sonreía, solo decía su nombre.
y vio esto en apenas unos 2 o 3 segundos porque de la impresión se hizo para atrás, rompió una vasija. Los demás compañeros se dieron cuenta, pero él no dijo nada. Sin embargo, mi compañera, al teléfono, dijo que entendió cuando le contó el por qué ese muchacho había tirado eso y se veía muy asustado, que no había caminado en ese pasillo de las decoraciones a partir de ese día. Él también ya estaba muy nervioso en ese punto. El último suceso que me contó fue el que le ocurrió a uno de los encargados, quien llegó muy temprano por la mañana, una semana antes de que hiciéramos el intercambio y viniera para acá esa pieza. Él les contó a los empleados cuando llegaron ese día que estaba abriendo el bazar y que apenas al entrar percibió un olor a humo o a quemado, por lo que se fue siguiendo el olor y cuando abrió la puerta de la oficina se estaba incendiando. Rápidamente fue por su celular para llamar a los bomberos. Dio la dirección, salió, nunca dejó de oler a humo. Sentía que se ahogaba cuando abrió esa puerta. Sin embargo, cuando echó un vistazo a el interior, para ver que no se estuviera propagando tanto, porque el único extintor que había estaba en esa oficina, todo se veía tranquilo. No había humo, ni fuego, ni olía nada. Él entró corriendo hasta la oficina y estaba todo en orden, a pesar de que él juraba que lo que vio había sido real. Además de que no tenía necesidad de mentir con algo así. Al contrario, le perjudicaba a él y al bazar. Le iban a llamar la atención severamente. Y me dijo esta chica que cuando llegaron y lo vieron afuera del bazar, al saludarlo, él sí olía mucho a quemado. No de leña ni de cigarrillo o comida, no, a humo en general, como cuando se quema una construcción. Él les contó esto y todos ahí contaron lo que les había pasado. Me pidió disculpas por mandarlo sin darnos algún contexto o por deshacerse de él de esta manera, porque ellos hasta ese momento no habían hecho la conexión. No recuerdo exactamente qué le dije, ya que estaba muy impresionada por lo que me estaba contando. De lo que sí me acuerdo es que me encontraba con la mirada perdida, viendo la nada, imaginando todo eso, mientras ella seguía hablando. Sin embargo, tuve que cortar la llamada porque alcancé a escuchar que el señor se estaba yendo. Le dije a mi compañera que le llamaba en 1 hora, para saber qué me decía el señor. Ahora yo le quería preguntar eso, si se podía, y me dijo que sí, que me llamaba en 1 hora. Afortunadamente, alcancé a llegar en lo que el señor cumplía su palabra, dejando algo de efectivo para el bazar. No le cobraríamos la decoración. Se le veía tranquilo y feliz al ir cargando esa pieza entre sus manos, por lo que me alegré por él y le hice varios comentarios para aliviar esa situación. Hasta que, después de una charla muy corta, le pregunté que por qué tenía tanto valor para él, y cuando me respondió, tuvo todo el sentido del mundo. En esa decoración estaban las cenizas de su padre. No necesitaba más explicación para entender el mal rato que pasaron los de la otra sucursal. Y es que quedaba más que claro que algo tan delicado no podía estar ahí. Probablemente aquellas manifestaciones no querían dañar a nadie, sino solamente querían que, no lo sé, las cenizas volvieran con su familia. Bueno, nosotros suponemos. Lo bueno fue que al final regresaron con el señor. Y ahora pensábamos en ese detalle, en que si la exesposa del hombre lo había hecho a propósito, ya que al donarlo no recibía nada monetariamente. Fue algo extraño. A lo mejor a ella le había estado pasando algo. Platicamos unos minutos más hasta que el señor se fue, por lo que le dije todo a mi compañero acerca de lo que me habían contado en la llamada. Le sorprendió tanto como a mí, aunque me confesó que desde que había llegado ahí lo del intercambio, como él es más sensible a cosas de este tipo, sentía que había algo pesado allá en la bodega, pero no sabía qué era hasta que lo encontró, y esto sin saber nada de lo que había pasado en la otra sucursal. Solo agradecimos que no nos tocó vivir lo que les pasó a los compañeros, los del otro bazar.
Mi compañera no volvió a llamar en el transcurso de esa tarde, por lo que la llamé al día siguiente para contarle todo. Al igual que nosotros, comprendió perfectamente el porqué de aquellas manifestaciones y se sintió aliviada por saber que al menos era eso y se había terminado. Y sí, al menos lo más pesado que me contaron de otra sucursal, para el tiempo que estuve ahí, había sido eso y era todo. Que no es para menos, es algo que no te crees. Sin embargo, mi compañera sonaba muy asustada. Eso es en cuanto a lo paranormal, porque ahora quiero contarles de otra cosa que llegó ahí en el que estaba yo. Y esto no tiene mucho que pasó, y con mayor razón quiero mantenerme anónima. Esto es un poco más delicado, ya verán por qué. Yo no estuve el día que llegó este juguete, el cual era un robot parecido a los que salen en la serie de los Power Rangers. Me parece que el término correcto es mecha, solo que no tenía cualidades asiáticas sino más occidental. Estaba muy bien cuidado y decidí limpiarlo para ponerlo a la venta. Creí que esa pieza se iría fácil debido al estado en el que estaba, muy cuidado, muy bonito. Además, mientras le pasaba un trapo, noté que tenía un compartimiento de pilas, así como esos orificios que tienen los juguetes que cuentan con algún tipo de sonido. Por lo que supe que si funcionaba habría más posibilidades de que se vendiera rápido. Y si no, pues como en el caso pasado, se intercambia a otro bazar de la misma cadena para ver si se vende por allá. La verdad es que apenas lo vi no pude comprobar si funcionaba o no. No tenía pilas a la mano, por lo que solo lo coloqué en el estante. Se le puso su precio y bueno, pasaron unos 2 días en los que por más niños que iban no se lo llevaron. Y platicando con un compañero cercano a mí del bazar, revisando los estantes, él traía unas pilas que eran de las que necesitaba ese robot, por lo que si sí funcionaba bien se le tenía que subir un poco el precio, ya que lo estaban dando barato porque no se sabía si funcionaba o no. Se nos dificultó un poco entender cómo encenderlo y saber qué botones eran para cada función, porque mientras lo revisamos, nos dimos cuenta de que no solo reproducía sonido, sino que también podías grabar. Ahora lo que nos faltaba era saber cómo escuchar las grabaciones, ya que solo sabíamos cómo escuchar las que tenía predeterminada esa pieza. Hasta que sin saber a qué le picamos, pudimos oír las tonterías que dijimos de prueba, que fue solo una grabación. Pero al pasarlas, nos encontramos con las del dueño anterior, quien era un niño, que había grabado algunos diálogos de pelea para el juguete, como cualquiera lo hubiera hecho, ¿no? Luego todo tuvo un giro de 180 grados para nosotros, cuando al escuchar la última, esto era un testimonio del niño que le contaba a su juguete cómo temía cada vez más de su tía, quien le hacía cosas muy feas. Le dejaba marcas que le dolían, decía que lo hacía comer tierra o lo dejaba sobre la basura por mucho rato, mientras estaba a su cuidado y sus papás no estaban. Oír eso de la voz de un niño llorando es una de las sensaciones más horribles que puedes experimentar, aunque no podíamos dejar de escuchar, y qué bueno que no lo hicimos, porque al final de esa grabación decía el nombre de su tía. Así que básicamente ahí estaba una prueba de quién sabe desde hace cuánto tiempo. No sabíamos hace cuánto se había grabado eso, pero ¿saben algo? Sí se registró quién donó ese juguete. Había llegado recientemente. Los dos nos encerramos en la bodega para saber qué hacer. Estábamos muy nerviosos y rápidamente regrabamos aquella confesión con nuestros celulares para no quedarnos sin evidencia. A lo que después decidimos llevarle ese juguete a nuestro jefe, quien sí decidió llevar todo lo que teníamos registrado a la policía de por acá, y se inició una investigación. Esperábamos que en algún momento nos pidieran algo con miedo, cómo no, de que supiera esa gente de la familia que fuera que habíamos encontrado eso. Y es que en ese bazar es muy común que gente de mucho dinero o con mucho poder, no sabíamos si era el caso o no, pero llegan frecuentemente a donar al bazar, y temíamos por eso. Sin embargo, no, nunca estuvimos involucrados.
porque sí procedió. Y esto nos lo contaba mi jefe, quien tenía conocidos en la policía. No nos preguntaron nada porque ahí estaban las grabaciones aún. Teníamos el registro de la persona que lo dejó y resulta que quien llevó ese robot y varias cosas más había sido el padre. Solo que él no sabía nada y comenzó a donar varias cosas, a deshacerse de juguetes y demás, porque el niño había fallecido por una complicación de una infección en el estómago. Pero eso ya tenía mucho tiempo. Lo único que nos contó mi jefe tiempo después, porque esto fue hace años, fue que sí se dio con la tía. Se le culpó, pero no se supo más. Claro que el haber escuchado que el pequeño había fallecido nos dolió mucho, y más saber que de pura casualidad dimos con esa grabación, que si lo hubieran comprado antes de escucharla, ni enterados nosotros, la familia, nadie, del por qué pudo haber pasado eso. Y créanme, nos empezó aún más a sembrar esa duda de cuántas de las cosas que llegaban a ese bazar habían presenciado cosas horribles, paranormales o no, y cuántas de esas aún tenían algo de eso con ellas. Claro que hay relatos que son lamentables de escuchar, que se siente esa impotencia, ¿no? Que con cada historia que nos comparten aprendemos más y más sobre el cómo funciona el otro plano, y a veces cómo funciona también el nuestro. Y quizás usted se pregunte, ya saliendo un poco del tema, ¿por qué este video en domingo duró un poco menos? Y es que es algo frecuente ya que en ocasiones, cuando esto ocurre, es porque viene un especial, claro, de larga duración. Así que nos vemos el miércoles para el especial de Halloween del canal. ¿Le parece? Muchas gracias por apoyar este espacio, por cuidarlo mucho y por escuchar. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.